Árboles. Aparte de su increíble belleza y de sus hermosos colores, hay algo que tienen en común y que es muy importante para los seres vivos en el planeta, lo cual es la producción del oxígeno. ¿Pero sabías que no llegan a ser los mayores productores de oxígeno? Aún así, es esencial entender el papel crucial que las plantas desempeñan en la producción de este vital gas. Las plantas son organismos fotosintéticos que utilizan la energía del sol para convertir el dióxido de carbono en oxígeno a través del proceso de la fotosíntesis. Sin embargo, aunque las plantas son fundamentales, hay otro protagonista en la generación de oxígeno que merece nuestra atención ya que no es muy conocido. Los mayores productores de oxígeno en nuestro planeta son las plantas acuáticas y, en particular, el fitoplancton. Estos diminutos organismos flotan en los océanos y mares del mundo, y su capacidad para generar oxígeno es realmente asombrosa. A pesar de su pequeño tamaño, el fitoplancton es responsable de producir más del 50% del oxígeno en nuestra atmósfera. Pero ¿cómo es que estas microalgas logran generar tanta cantidad de este gas vital? El fitoplancton utiliza la fotosíntesis para producir oxígeno. Al igual que las plantas terrestres, estas microalgas aprovechan la energía del sol y los nutrientes del agua para llevar a cabo esta asombrosa transformación. A medida que flotan en las capas superficiales de los océanos, capturan la luz solar y utilizan la clorofila presente en sus células para convertir el dióxido de carbono y el agua en carbohidratos y oxígeno, por lo que generan cantidades masivas de oxígeno que enriquecen nuestra atmósfera. Es importante mencionar que el fitoplancton no solo produce oxígeno, sino que también ayuda en la eliminación del dióxido de carbono de la atmósfera. Pero ¿cómo es que logran toda esa gran contribución si son diminutas? Pues el otro factor que contribuye a la capacidad del fitoplancton para generar grandes cantidades de oxígeno es su rápida tasa de reproducción. Estas microalgas pueden multiplicarse rápidamente en condiciones adecuadas, lo que les permite abastecer de oxígeno a vastas áreas marinas. Es realmente impresionante pensar en la cantidad de oxígeno que son capaces de generar cuando trabajan en conjunto. Antes de concluir, es importante destacar que existe un debate científico en curso con relación a la contribución exacta de los fitoplanctones a la producción total de oxígeno en nuestro planeta. Si bien se afirma que los fitoplanctones son los principales generadores de oxígeno, algunos científicos han planteado preguntas sobre esta afirmación. Es evidente que los fitoplanctones desempeñan un papel crucial en la producción de oxígeno, pero no nos debemos olvidar que otros ecosistemas, como los bosques y las plantas terrestres, también son contribuyentes significativos a la generación de oxígeno en la Tierra. Este debate científico refleja la complejidad y la interconexión de los diferentes procesos biogeoquímicos en nuestro planeta, así como la necesidad de una investigación continua para comprender mejor el ciclo del oxígeno y su relación con los diferentes ecosistemas. Te animo a ti, espectador, a que investigues y explores más sobre este tema para obtener una visión más completa y actualizada de los avances científicos en relación con la producción de oxígeno en nuestro planeta. Recuerda que el conocimiento científico evoluciona con el tiempo y es importante estar pendientes a nuevas investigaciones y descubrimientos que nos ayuden a comprender mejor el funcionamiento de nuestro precioso planeta. Lo que sí es un hecho y se debe de destacar es que la salud y la continuidad del fitoplancton están estrechamente relacionadas con la conservación de los ecosistemas marinos. La contaminación, la acidificación de los océanos y el cambio climático representan amenazas significativas para estas microalgas y, por lo tanto, para la producción de oxígeno en nuestro planeta. Cuidar nuestros océanos y mantener un equilibrio ecológico es esencial para garantizar un suministro continuo de oxígeno y un futuro sostenible. Es vital comprender la importancia de cuidar todos los ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos, ya que están interconectados y dependen entre sí para mantener un equilibrio ecológico. Antes de despedirme, si no es mucha molestia te pido de favor que dejes un me gusta y que te suscribas a Curiodatos para que te informes con nuevos videos de datos curiosos sobre diversos temas. Gracias por poner atención en este viaje de descubrimiento y reflexión y siempre ten presente sobre la importancia de todos los organismos vivos en la producción de oxígeno y el papel crucial que desempeñan en nuestro ecosistema. Cuidemos y preservemos nuestros ecosistemas para asegurar un futuro en el que el oxígeno siga siendo abundante. Hasta luego y feliz día, tarde o noche.